Lo anunciado hoy en los contenidos de La Mañana en Caminos nos acompaña Pedro Crivari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buen día, ¿qué tal, Diego? Tenemos noticias políticas. ¿De Alejandro? ¿Hay noticias? No, está perdido. Está tirado, pancita arriba, Puerto de Gallinas. Allí hay todo una historia, ¿no?, detrás del nombre de ese lugar de Brasil. Hay nueva información nacional, Pedro. Uruguay no concede asilo político a Alan García. Y quiero citar algo del presidente que dijo en conferencia de prensa respecto a esto. Esto es su información de último momento. En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado. Es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. También agregó el presidente Vázquez, por consideraciones estrictamente jurídicas y legales, es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos asilo político al señor Alan García. Esto sentenció Vázquez hace minutos en conferencia de prensa. Pedro, ¿esto era un escenario probable? ¿Lo esperabas? ¿Te sorprende? No. Bueno, en cierto modo me reconforta, en lo personal, digamos, ¿no? Creo que la semana pasada un poco charlamos de esto y con Alejandro, y creo que estaba Juan Raúl Ferreira también. Sí. Y bueno, mi posición era de negar, de que no correspondía el asilo porque no asistíamos a un caso de persecución política por ideas o por accionar político determinado, sea pacífico o violento, pero no estamos frente a un caso de política. Es un caso de, habrá que probarlo, pero de presunto, de un eventual delito común, delito contra la administración peruana. Desde ese punto de vista, yo siempre entendí que, y inclusive aprendí de la historia política de Uruguay, que Uruguay tiene que tener las puertas abiertas para las víctimas de persecución política, las víctimas de dictaduras, las víctimas de regímenes autoritarios, pero no procede porque se desnaturaliza el instituto del asilo. Muchos entendieron en la historia política de Uruguay, muchas autoridades, muchos dirigentes políticos, gente de derecho, y de esos aprendimos, y hoy nuestra posición, mi posición, es afín a esa manera de encarar el tema de asilo político. Entonces, desde ese punto de vista me reconforta. Creo que Uruguay sale bien posicionado, que analizó con prontitud, con celeridad. Dice la noticia que hubo que analizar 1000 hojas enviadas por el gobierno peruano sobre el caso Alan García, y bueno, que trabajaron los servicios jurídicos de Cancillería, los servicios jurídicos de Presidencia, y también tiene que haber habido un componente político, y bueno, creo que el desenlace es el que correspondía. Claro, digamos que se podría decir que en realidad la diferencia respecto al asilo o no asilo se podría dar con la concordancia ideológica que pueda tener uno, en este caso con Alan García, decir, es persecución política, y como, digamos, obviar de que existió corrupción, por ejemplo, porque me simpatiza ideológicamente. Eso sería un error. Eso sería el gobernar en función de amistades o afinidades ideológicas o políticas, y en función de eso yo juzgo. Eso no es justicia. Eso no creo que sea una medida inteligente. Yo soy de la idea de que hay que juzgar en función de los criterios propiamente de la justicia, ¿no? Es decir, no de las afinidades políticas o ideológicas. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que creo que no hay demasiada afinidad entre Alan García y el partido hoy en el gobierno, en el partido del Frente Amplio, en el gobierno en Uruguay, ¿no? Pero creo que esa no es la medida, Diego. Y creo que Uruguay, en su trayectoria diplomática, en su historia diplomática, nunca se rigió por la afinidad política e ideológica con la persona que solicitaba asilo. ¿Ha faltado algún pronunciamiento de parte de la oposición? ¿Crees eso vos, de respecto a esto? No.
eso es un tema que... Porque más allá que se ha manejado a nivel oficial de gobierno... Hubo opiniones de Sanguinetti, ¿no? En su momento. Yo creo que es un tema estrictamente jurídico y que en estos casos, salvo que hubiera varias bibliotecas sobre el tema, pero cuando estamos frente a un daño económico hacia un Estado, no estamos hablando de problemas políticos, estamos hablando no quiero decir robo, pero estamos hablando de un daño económico que es muy parecido a un robo, que puede ser un robo. Entonces, puede ser un soborno, puede ser un aprovechamiento de la condición de ser presidente o figura o jerarca de un país para aprovecharse para sí o para terceros. Estamos frente a un caso de corrupción. Y los casos de corrupción no son de persecución política. Hay suficiente persecución política en el mundo como y por eso es muy importante cuidar la institución del asilo, para que sea un refugio realmente para los perseguidos, refugio para las víctimas, protección a las víctimas, nunca protección a los vivos, a los vivos a los que se abusan de su posición de poder. En este sentido también el portal del Observador titula: Alan García se retiró de la residencia del embajador uruguayo en Perú. El expresidente peruano se había refugiado allí hace 15 días. Estamos hablando de Barros, ¿no? Sí. El embajador en Perú. Por otro lado, el embajador, hay quien ha criticado la posición del embajador en Perú, especialmente de facilitar el ingreso de Alan García a la embajada. Podríamos decir que asilo hubo, no político, no, claro, pero hubo un refugio, digamos. Es decir, no puede el embajador o el funcionario diplomático de turno dirimir al instante si procede o no procede. Lo que hace un Estado, el Estado uruguayo, es da curso a la solicitud. Entonces, mientras se examina, se estudia si procede o no procede conceder asilo, se le da esa protección provisoria. Por eso también el desenlace de que se haya retirado hoy mismo de la residencia del embajador uruguayo en Lima es el desenlace lógico y natural. Es decir, una persona solicita asilo, yo no puedo determinar, yo embajador, no le corresponde. Digo, hay que hacer un estudio serio. Doy entrada al caso, le doy entrada, informo a mi gobierno o a la Cancillería, y después que se estudie, se comunica al solicitante si procede o no procede. Bien. Yo creo que en este caso se hizo lo que correspondía. Bien. O sea, ¿pero era esperable esta respuesta del gobierno? ¿La veías venir? ¿Se tardó? No, yo pensé que iba a demorar más. ¿Nada más? Pensé que iba a demorar más. No era fácil. Inclusive argumentos como el que expuso acá Juan Raúl Ferreira, como el que puso el Sanguinetti fue mucho más categórico, o Perti, el ex canciller Didier Perti. Tanto Sanguinetti como Perti estaban muy a favor de conceder el asilo, ¿no? Y ahí sí entra la duda de la afinidad político-ideológica. Es decir, fueron presidentes en la misma época, tenían una manera de una mirada de la realidad internacional muy afín. Entonces quedaba presente la duda si no había una suerte de ayuda a un par, a un colega. Claro, Juan Raúl también. Juan Raúl lo propuso desde otra perspectiva, podríamos decirlo, en el sentido de que él se amparaba en el derecho internacional. No, él decía que al revés, que Uruguay tiene una muy buena nota, por decirlo de una manera, una muy buena imagen en materia de concesión de asilo. Sí. Ese buen prestigio internacional estaba asociado a defender a los perseguidos, no a los perseguidos por problemas de delitos económicos o delitos comunes, sino perseguidos por sus ideas políticas. Claro. Entonces, para mí esa es la parte débil del razonamiento de quienes estaban a favor de conceder asilo. Y quienes decían que podía afectar, el rechazar el pedido de asilo, podía afectar la imagen internacional de Uruguay. Para mí, por el contrario, la refuerza, la fortalece. En este sentido, Pedro, yo te quiero invitar a vos y a todos los oyentes que en el canal YouTube está la nota también junto al ex ministro y diputado justamente de Perú, Pedro Cateriano, fue ministro de Defensa a partir del año 2012, si no mal recuerdo, y tiene un libro
justamente que se llama el caso García, referente a estos posibles delitos que ha cometido Alan García. Sí, todo lo que yo no leí el libro, no escuché la entrevista, no estaba en el país y puedo escucharla, porque está en la... Por suerte. Pero todas las consultas que yo hice a gente conocida en Perú, gente amiga en el Perú, todos eran contestes en decir que estábamos frente a un caso de delitos económicos comunes, ¿no? De decir, no de delitos de otra naturaleza. Uh-huh. Yo creo que me sorprendió que fuera tan rápido, lo cual es bueno. El gobierno de hecho se sacó un tema gordo encima, sí. Que le quemaba en cierto modo en sus manos, ¿no? Sí. Y creo que lo hizo como correspondía. ¿No ves coletazos de este tema respecto a lo que viene? ¿Acá? ¿En sí. Uruguay? No creo. Pero te digo coletazos a nivel de gobierno, de fuerza política. Al Frente Amplio esto no pasa factura a ningún nivel. No, porque... Ni a nivel electoral. Aquellos que privilegian lo político sobre lo jurídico, por decir de una manera, ante un caso de esta naturaleza, dentro del Frente Amplio, no hay prácticamente fuerza que sea muy, entre comillas, muy amiga de Alan García. No sé si me explico. Es decir, entonces, solamente podía tener problemas el gobierno si dentro de su propia fuerza política existiera un sector que tuviera fuerza, afinidad e identificación con Alan García. No lo existe. El único sector político, grupo político, partido que se siente próximo a Alan García ha sido el sanguinetti, el sanguinetismo en general, ¿no? No sé si todo particular. Claro. Pedro, quisiera dedicar algunos minutos ya en el final del programa para hacer algunas alusiones de carácter deportivo que tienen a Uruguay como centro, como sede, pero también como protagonista dentro del campo de juego, ¿no? Por un lado, tenemos el fin del Mundial Femenino Sub-17, que Uruguay, a nivel deportivo, podríamos decir que no llegó a las instancias que por ahí podríamos creer que podía llegar, ¿no? Y bueno, también esperable, ¿no? Sí. Es decir, el fútbol femenino uruguayo viene muy rezagado respecto al desarrollo que ha tenido en otros países. Es decir, yo hace años que veo fútbol femenino en Estados Unidos, en Canadá, el canadiense, el alemán, y ahora el español, hay que decir. Con gran desarrollo, con partidos muy bien jugados. Uruguay es muy nuevo todavía el fútbol femenino, y bueno, y muchos equipos que tienen la obligación FIFA de tener equipos femeninos, elencos femeninos, aún no lo tienen. Claro. Hay que decir que España es la campeona que le ganó a México la final, ¿no? Sí. Y Uruguay creo que hizo un papel bastante honroso en la medida de sus posibilidades. Les tocó una serie también difícil. Y bueno, pero lo más destacable de este torneo es que, lo comentábamos fuera de micrófono, que Uruguay hizo un buen papel como organizador. Uh-huh. Cuando organizás un evento, hay que pensar que hacía 80 y pico de años que Uruguay no organizaba un mundial. Sí. ¿No? De cualquier carácter, ¿no? De cualquier carácter. Entonces, organizamos un mundial en el 1930, de fútbol, todo lo que tú quieras. Y entonces te mira el mundo. Hay muchas delegaciones, muchos periodistas, agencias internacionales, y por lo que uno pudo seguir, fue un nivel de organización muy satisfactorio. Las delegaciones extranjeras estaban conformes, entonces como que hubo un buen ejemplo en cuanto a la capacidad de organizar eventos de esta naturaleza. Cierto que el fútbol femenino no despierta la pasión que despierta el fútbol masculino. Uh-huh. Entonces no vayas a interpretar mis palabras como diciendo podemos organizar un mundial 2030. Yo tengo mis serias dudas uh-huh. de si en el Río de la Plata se puede organizar un mundial masculino de mayores. Ya vamos a hacer alguna alusión a eso, vinculándolo respecto a la final que se nos viene de la Copa Libertadores, que bueno, que tan polémica se ha transformado. Pero Pedro, antes, para quedarnos aquí en Uruguay también, jugó Uruguay en materia de básquetbol y perdió con Estados Unidos. Y vos querés hacer alguna referencia, me parece, a lo que es el evento y el entorno que ha generado dos referencias. Una estrictamente deportiva, porque estamos corriendo contra el reloj. Uh-huh. Desde el punto de vista deportivo, lo que pude ver es un Uruguay que hizo un muy buen papel.
tiene un formidable entrenador, Mañano, el argentino Mañano, tiene un buen plantel, y ayer el partido lo llevó notablemente hasta los últimos minutos, dominando el encuentro y dominando a un Estados Unidos que todos sabemos que es una representación no de las mejores, débil, pero sigue siendo el básquetbol de Estados Unidos. Entonces, hay que respetarlo, ¿no? Sí, es la selección más poderosa en esa disciplina. Y desde el punto de vista deportivo hizo un honroso papel, y bueno, todavía no, la chance está. Él se va a dirimir todo en el último partido contra Puerto Rico. En Puerto Rico, creo que ¿Es contra Puerto Rico o Panamá? Puerto Rico es. El último va a ser definido en febrero en San Juan de Puerto Rico. Uh-huh. Y lo otro bueno también es que desde el punto de vista de la imagen internacional del básquetbol uruguayo, ofreció una imagen muy buena, no solo por lo deportivo, sino por la organización del evento. Claro. Es decir, el Antel Arena, dicen, yo no lo conozco, dicen que por lo menos no escuché palabras de crítica ni dentro del país ni de quienes vinieron de fuera del país a ver el partido. Dio una muy buena imagen, fue transmitido por DirecTV a todo el mundo, los partidos ¿no? Entonces, como que fueron días, de punto de vista del deporte uruguayo, a diferencia de nuestros hermanos argentinos, fueron días en los cuales dimos una buena imagen. Uh-huh. Buenos anfitriones, quizás no con el protagonismo a nivel deportivo, se podría decir. Con Puerto Rico no fue fácil. Bueno, sí, es verdad. A Puerto Rico se le gana de manera agónica, sí. Puerto Rico es muy buen básquetbol, ¿no? Uh-huh. Y yo... Hay que estar, no podés salir campeón ganar siempre. Hay que, en la vida deportiva hay que aprender a aceptar la diversidad de posibilidades en el resultado. Claro. En el básquetbol no es como el fútbol, hay 3, hay 2. Y bueno, y no perdiste contra el último país de América o de África o de Asia, perdiste con Estados Unidos. Bien. Pedro, recién reflexionamos acerca de la buena disposición de Uruguay para organizar ciertos eventos, y hablábamos justamente de nuestros hermanos argentinos, de las, digamos, ¿qué podríamos decir?, dificultades que han tenido para llevar a cabo la segunda final de Libertadores, que se traslada para el domingo 9 de diciembre en Madrid, en el Santiago Bernabéu, Estadio del Real y de con Madrid. Entradas seguramente agotadas. Sí. Dice que los españoles ya están agotando la cuota que tienen porque hay una cuota para cada club y hay una cuota para locales, digamos. Para los socios del Real Madrid, claro. creo que agotaron su... da un poco de tristeza, ¿no? Más allá de primero se generó una inflación de expectativas. Digo, la prensa... Para la final. Uh-huh. Los medios argentinos... hubo una sobreinformación, una sobresignificación del evento. Por ejemplo, la final del mundo. El eslogan "la final del mundo" es un... El propio Gallardo lo bajó a tierra cuando le dijo, muchacho, es la final de Libertadores, ¿no? Uh-huh. Y la tristeza es que la final del torneo sudamericano más importante de clubes se tenga que jugar fuera del continente. Produce un poco de tristeza y... no quiere decir que son mejores ni peores, es decir, en Europa hubo tragedias terribles en materia de enfrentamientos deportivos, ¿no? Con decenas de muertos. Pero sí, el fútbol europeo supo ir corrigiendo los problemas, sí. ¿No? Uh-huh. Y cuando le tocó sancionar a un club y que no compitiera por 2, 3, 5 años, lo hizo. Yo lo que noto en lo personal es que hubo una dualidad de criterios de la Conmebol en el caso de Boca River 2015, sí. Que le dio los puntos ganados a River, uh-huh. Cuando hubo un episodio de violencia en la Bombonera, y que ahora no le da los puntos a Boca. Sí. Y creo que más allá de las diferencias formales, que son menores, todos vimos lo que pasó. Y bueno, no se puede dudar en ese caso, ¿no? Y parece que haber paradojas por todos lados, ¿no? Porque uno escuchaba a los dos presidentes, recordemos el hecho en la Bombonera, cuando Donofrio va a buscar directamente en la cancha a los jugadores para retirarse, ir a hacer la denuncia a Asunción y ganar
digamos, el partido y eliminar a Boca, como se dice en los papeles, en los escritorios. Ahora Donofrio cambia de postura y dice, no, muchachos, la final se juega y se gana en la cancha. Es más o menos lo mismo que hablábamos del asilo, ¿no? Claro. Es decir, si es mi amigo, le doy asilo, no importa lo que hizo, y si es mi enemigo, no. Y a Angelici le pasaba lo mismo, ¿no? Él decía que tenía que ganar en la cancha y ahora en realidad estaba más bien buscando de la parte burocrática. Vamos a entendernos, ¿no? Se depreció bastante la final. De aquella expectativa monstruosa que todo el mundo preparaba asados aquel domingo. Por el espectáculo, porque la primera final fue futbolísticamente una final interesante. Sí. Fue muy buena la propuesta de los dos. Para mí demoró mucho, fueron 15 días entre una y otra. Entonces arrancaron muy alto, al día después del primer partido Boca River, y después la vara estaba muy alta como para y todos los días inventaban cosas nuevas y generaron un clima que no sorprendió lo que pasó el día de ese es domingo. Una final que se ha desnaturalizado completamente, pero yo tengo la percepción de que ya se había como desnaturalizado cuando justamente distanciaron las dos finales, ¿no? Me parece muy distanciadas. Y me parece como que también el tema de igualdad de condiciones con respecto a otras finales y a otros equipos, ¿no? Más allá que es un River Boca, podemos entender todo lo que genera a nivel nacional y a nivel deportivo. Bueno, ¿no? en la última final de Libertadores con ida y vuelta. Sí. Y también en eso los europeos tal vez tuvieron sabiduría en fijar un partido único en la final. Porque se genera un gran clima, una gran presión y un gran clima previo a una final de un torneo de esta naturaleza. Y en Europa, es un partido único, definen la ciudad antes. Antes de arrancar la competencia, se sabe. Y bueno, la Conmebol toma ese camino a partir del año que viene. Que no sé si ya está fijada la ciudad. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Y bueno, creo que de algún modo se está haciendo lo correcto, ¿no? Pedro, antes de despedirte a nivel deportivo, ¿tenés un resultado para justamente la final de Libertadores en Madrid? No. ¿Ves algo mejor? Ayer jugaron justamente Boca River a nivel local. Lo que viste, ¿qué te parece? Es verdad que propusieron equipos alternativos. Desde el punto de vista del juego, da la sensación de que River tiene más juego colectivo. No da la sensación. Tiene más juego colectivo, un juego más prolijo y contundente. Y Boca tiene individualidades muy importanes que pueden definir, como ayer mismo, ¿no? Sí, son esquemas totalmente casi que opuestos y por eso también genera expectativas, ¿no? Y es una final y como final puede ganar cualquiera. Es decir, cada uno tiene su corazoncito, pero en este caso es preferible apreciar la riqueza de una final, ¿no? Lo lindo de una final, ¿no? Pedro, anduviste en el exterior y por el tema de cambio de horario ya andás cansado, así que ya te despido para que te pegues una siestita hoy, día lunes, para arrancar la semana. Muchas gracias por venir, Pedro. Hasta la semana que viene.